Hola, ¿qué tal? Esperamos que estén muy bien. En esta ocasión vamos a estar utilizando las opciones de simbología de QGIS para datos raster. En específico, a partir de un archivo que contiene datos de elevaciones, primero vamos a estar creando un hillshape o mapa de sombras. Segundo, crearemos una rampa de color para poder visualizar de manera muy sencilla la diferencia de elevaciones. Tercero, vamos a crear unos contornos. Para este punto en específico es necesario tener instalada la versión 3.14 de QGIS, o en dado caso que estés viendo este video después de un tiempo, al menos la versión 3.14 te es necesaria tener para poder concluir de manera satisfactoria todos los pasos de este tutorial. Y por último, vamos a utilizar la visualización en 3D en QGIS, de manera que si sigues todos los pasos, es posible que puedas obtener también esta visualización que vemos en pantalla, donde es posible ver el volcán Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Pues bueno, manos a la obra. Vamos a crear un proyecto nuevo en QGIS 3.14. Luego vamos a ir a la pestaña de web y mediante el plugin QuickMap Services vamos a agregar un mapa base. Si no tienes instalado este plugin QuickMap Services, puedes instalarlo de manera muy sencilla en este apartado de administrar e instalar complementos. Busca simplemente el plugin QuickMap Services y lo instalas. Perfecto. Vamos a buscar entonces una capa llamada Google Satellite Hybrid. Entonces, en el panel de búsqueda de QuickMap Services voy a poner la palabra Hybrid para poder obtener la capa que quiero y así agregarla al mapa. Perfecto. Cierro este panel y ahora sí, voy a agregar este archivo. Este archivo en formato .tif lo van a tener ustedes en la descripción del video, así que ahí podrán encontrar la liga para poder descargarlo. Una vez que lo descargan, simplemente pueden arrastrarlo al área del mapa. Una vez que ya lo tienen en el panel de capas, podemos dar clic derecho y dar zoom a la capa. Y listo, tenemos entonces aquí este archivo raster en el cual estamos visualizando su contenido. Si desactivamos la capa podemos ver que efectivamente en el mapa base vemos que estamos ubicados en la zona del volcán Popocatépetl y el volcán Iztaccíhuatl en México. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es duplicar esta capa. Damos clic derecho, duplicar capa. Y la copia la vamos a subir de tal manera que quede en la parte superior. Luego lo vamos a renombrar y le vamos a poner como nombre Hillshade. Vamos a desactivar esta capa que se llama Popocatépetl Iztaccíhuatl y vamos a activar esta capa que se llama Hillshade. Vamos a dar entonces luego clic derecho en la ventana de propiedades o pueden también dar doble clic. Y tenemos aquí varias pestañas, nos vamos a la opción de simbología. Pero para hacer esto más sencillo, dado que vamos a estar cambiando estos parámetros, lo mejor es activar entonces el panel de estilos de capas. Lo activamos y nos aparece del lado derecho. De esta manera, si cambiamos algunos parámetros, de inmediato es posible ver cómo afecta al área del mapa y a los archivos y capas que tenemos entonces visualizados. Vamos a seleccionar la opción de mapa de sombras, Hillshade. Y como ven, simplemente al seleccionar esta opción y dejando los parámetros que tenemos por defecto en la ventana, ya nos da un resultado bastante interesante. Pero si nosotros cambiamos, por ejemplo, algunos de estos parámetros, como el azimut, que tiene que ver con la fuente de iluminación, de dónde proviene esta fuente de iluminación, si aquí modificamos de dónde, en qué ángulo, podemos obtener algunos resultados interesantes. Ustedes pueden probar y modificar este ángulo de tal manera que puedan obtener algún resultado que les agrade más. En mi caso, yo voy a elegir que el azimut tenga 135 grados.
Luego, en la parte de representación de capas, también podemos cambiar las propiedades del brillo, saturación y contraste. Dependiendo del resultado que vayan obteniendo, ustedes pueden modificarlo de acuerdo al que más les guste, al que realmente represente lo que quieren transmitir o dar a conocer. También podemos modificar el parámetro de la saturación. Para ver cómo afecta estos parámetros en el resultado, simplemente pueden irlos variando para ver el resultado. Entonces, en mi caso, voy a dejarlo así de momento para posteriormente, en dado caso que sea necesario, volver a modificar alguno de estos parámetros. Entonces, este es nuestro mapa de sombras. Ahora, lo que vamos a hacer, de acuerdo a lo que teníamos pensado, es crear la rampa de color. Vamos a entonces duplicar nuestra capa original. Y a la copia entonces ahora le vamos a cambiar de nombre a color. Y de igual forma vamos a subirla para que quede arriba de todas. Activamos la capa llamada color y entonces acá en el panel de estilo de esta capa en específico, lo que vamos a hacer es seleccionar la opción pseudocolor mono banda. Ahora vamos a entonces crear una rampa de color, dado que estas que están aquí, la verdad es que no me convencen demasiado. Entonces vamos a darle clic en la opción crear nueva rampa de color. Luego podemos seleccionar entre varias opciones. En mi caso voy a elegir el crear una rampa de color a partir del catálogo CPT City. Damos clic en aceptar. Aquí tenemos varios apartados. Vamos al apartado de topografía y voy a seleccionar esta rampa de color llamada Wiki Schwarzwald D050 y damos clic en aceptar. En la parte de modo tenemos la opción de seleccionar, por ejemplo, por intervalo igual, por cuantiles o por continuo. Entonces, en mi caso, voy a elegir este modo, el modo continuo. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos los valores de las elevaciones, de manera que podemos diferenciar cuáles tienen una menor elevación hasta cuáles tienen una mayor elevación. Bueno, pues parece que está interesante, pero todavía no tenemos un resultado cercano a esto, ¿verdad? Bueno, de manera entonces muy sencilla, lo que vamos a hacer es bajar un poco. Y aquí en el modo de mezcla vamos a estar entonces seleccionando el modo de multiplicar. Y ven como ahora ya todo cambia. El mapa de sombras se ve prácticamente, por decirlo de cierta manera informal, mezclado con la capa de color. Entonces, estamos en nuestra capa de color y aquí también podemos cambiar estos parámetros del brillo, la saturación y el contraste. Entonces, por ejemplo, podemos agregarle un poco de brillo, también podemos agregarle un poco de saturación, de acuerdo a como veamos que va quedando el resultado, y también el contraste. Ya se ve bastante mejor, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora, de acuerdo a lo que íbamos a crear, falta crear los contornos. Esta es la opción nueva que tenemos a partir de QGIS 3.14. Y para ello entonces, nuevamente, a partir de nuestra capa original, vamos a duplicarla. A la copia le vamos a cambiar de nombre y le vamos a poner de nombre contornos. La pasamos al apartado superior, activamos nuestra capa y entonces acá en las propiedades de estilos lo que vamos a seleccionar ahora es contours o contornos.
Y vean cómo entonces nos crea una especie de curvas de nivel, aunque realmente no son curvas vectoriales, no son líneas vectoriales, sino más bien sigue siendo un raster, pero lo estamos estilizando para que de cierta manera parezca que son isolíneas, ¿no? O curvas de nivel. Entonces, vamos a cambiar aquí estos parámetros para hacer que se vea un poco mejor. Cambiaremos entonces la simbología para que en lugar de ser de color negro, por ejemplo, sean de color blanco estas líneas. Ustedes pueden cambiarlas al color que gusten. En mi caso la estoy colocando de este color. Y también podemos modificar el ancho. Entonces vamos a configurarlas para que sea, por ejemplo, de una anchura de 0.12. Y también aquí hay una opción para poder modificar el Index Contour Interval. Esto vendría siendo el símil a las curvas de línea maestra para datos vectoriales. Entonces, para ver cuáles son, por ejemplo, aquí dice que cada 500 se están representando, vamos a también a colocarles de un color blanco y vean, estas que se resaltan más por tener una mayor anchura son las que de manera similar son llamadas para datos vectoriales como curvas de línea maestra. Muy bien, pues este es el paso número 3, el crear los contornos. Y por último, entonces vamos a visualizar esto en 3D. Cabe mencionar que cuando uno realiza los contornos de manera vectorial, es posible modificar y agregar, digamos, también algunas etiquetas a estas curvas de nivel, ¿no? Entonces, es posible que ustedes puedan probar esa herramienta que se llama crear curvas, o más bien curvas de nivel. Esta es la opción que a partir de un raster crea un archivo vectorial con las curvas de nivel o isolíneas. Pero en este caso estamos simplemente probando esta nueva opción de QGIS 3.14 y la verdad es que está súper rápido y muy sencillo de utilizar. Bueno, entonces como decimos, vamos a representar estos datos entonces en 3D. Podemos cerrar este panel y nos vamos a la opción de ver. Luego elegimos nueva vista de mapa 3D y vamos a colocarla de manera que esté del lado derecho. Y nos vamos al apartado entonces de configuración. En la parte de terreno, en tipo, vamos a seleccionar DEM, Raster Layer. Y la elevación le vamos a decir que la tome del archivo o de la capa Popocatépetl Iztaccíhuatl, que es el archivo original.tif. Luego aquí la resolución de la tesela yo la voy a colocar de 512 píxeles. Ustedes también pueden modificar esta opción para ver cómo va cambiando la calidad de la representación. Luego en la escala vertical voy a seleccionar, voy a ingresar 1.7. De manera que de igual forma ustedes pueden cambiar esto y ver el resultado que tienen en la vista 3D para poder entonces así darse cuenta que, por ejemplo, esta escala vertical está relacionada con la manera en la que por decir así, se exagera la altura para poder diferenciar algunas formas. Siempre la práctica es lo mejor para poder probar alguna herramienta. Entonces ustedes pueden irla modificando también esa escala vertical. Listo, ya tenemos nuestra visualización. Listo, ya tenemos nuestra visualización en 3D. Entonces, mediante los comandos del teclado, podemos navegar en esta visualización 3D. Les vamos a dejar también un artículo que hemos hecho anteriormente en nuestro blog oficial de Medium, en el cual tenemos qué combinaciones de teclas son necesarias conocer para poder manejar esta vista 3D simplemente
con el teclado. Aquí en este apartado hay una herramienta que nos permite también, mediante unos controles, ir manejando esta vista, pero a mí simplemente me gusta utilizar el teclado para poder desplazarme en esta vista 3D. Entonces, como ven, pues está bastante interesante esta vista. Y lo interesante es que a partir de un archivo .tif con datos de elevaciones, pues podemos llegar entonces a estos resultados, lo cual sin duda que está bastante interesante. Si ustedes tienen también un equipo con buenas capacidades en cuanto a tarjeta de gráficos y demás, la visualización se va a ver mucho mejor. Entonces, pues esperamos que les haya gustado. También, por favor, si les es posible, compartan este tutorial para que nosotros pues, podamos seguir haciendo y nos sintamos motivados a crear este tipo de tips y tutoriales acerca de estas herramientas de QGIS. También tenemos redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en Medium, en Twitter, entonces también si pueden suscribirse, nos encantará verlos por esos lados. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Adiós.